Como verán, no logramos hacer ni el censo bien. Es una pena, porque de esta manera se va perdiendo credibilidad en las instituciones y mientras menos credibilidad haya en las instituciones de parte de la sociedad, es mucho más fácil para gobiernos autoritarios o totalitarios hacerse del poder eh, frente a una anomia por falta de credibilidad en cosas que son básicas. Nosotros no creemos ni en un resultado electoral. Eso cuestiona el Estado, las instituciones y la legitimidad de origen de un presidente, un gobernador o lo que fuere. ¿Sí? No creemos en un censo. O sea, ya no creemos casi en nada. No se puede constituir un Estado sobre la base de la incredulidad. Tenemos un presidente que falta a su palabra de una manera tan impactante que ya creo que ni nos sorprende. Pero eso no va en desmedro de Alberto Fernández. Es lo que se afecta es la investidura presidencial. Ese es el daño, no digo irreversible, pero cuasi irreversible que está llevando adelante, lamentablemente, este hombre que está a cargo de la presidencia. Eso que te lleva a la anomia, ¿no? A un lugar de no creer, de disvalor e incluso de resignación. Porque lo que hace el presidente en ejercicio del cargo de presidente, vuelvo a decir, no va en contra de Alberto Fernández. Bueno, Alberto Fernández puede ser un marcachifle, un vendedor de humo, qué sé yo, lo que sea. El problema es que es el presidente y como tal ha devaluado tanto la palabra de la investidura presidencial que hoy los argentinos tampoco creemos en eso. Y ahí hay un hecho de gravedad. Ayer la escuchaba a Patricia Bullrich que desarrolla un concepto interesante para mí. Hablando de Patricia Bullrich y de conceptos, qué ausencia conceptual que hay, qué ausencia conceptual que hay de parte de la dirigencia política, qué ausencia conceptual que hay de análisis de la profundidad de lo que le pasa a una sociedad, qué falta de conceptos básicos que hay de parte del periodismo argentino que, que tiene alcance nacional, que repiten frases hechas, consignas dichas y que despotrican cual Anita Aramayo, Rosario Agostini y René en una radio perdida del interior. Qué mediocre que es todo. Qué mediocre nos hemos vuelto los argentinos. Porque tanto los políticos o la política como los periodistas son el reflejo de una parte de la sociedad. Claro, de eso se trata. Nadie analiza lo que le pasa a la sociedad. Dicen analizarlo o creen que lo hacen cuando dicen frases hechas porque la ciudadanía no sabe lo mal que está, porque la inflación, porque la desocupación, porque y lo dicen recurrente y sistemáticamente, dicen frases hechas. Pero nadie se da el tiempo necesario para analizar con profundidad en base a categorías sociológicas, antropológicas o lo que vos quieras, lo que le pasa a la Argentina en términos sociales. Para decir frases hechas, estamos nosotros los ignotos, que estamos frente a un micrófono, tratamos de hacerlo de manera responsable, pero que no tenemos tal vez las competencias o las condiciones para hacer un análisis en profundidad. Uno imagina que esa gente que está en los grandes medios masivos de comunicación que tienen alcance nacional. Uno imagina que los políticos que quieren ser, muchos de ellos candidatos a presidentes, a, no sé, a senadores, a diputados, qué sé yo, a gobernadores, tienen capacidad de análisis para poder comprender y reexpresar a la sociedad. Vos escuchás a los políticos hoy, escuchalo a Larreta, no sé, a, qué sé yo,
a Manes, a Morales, y del otro lado tenés un montón, qué sé yo, Alberto Fernández, a Cristina, a Máximo Kirchner, a cualquier peronista que ande dando vuelta y que se siente en una mesa a charlar. Hablo de los precandidatos a presidentes, o al propio Milei, a Espert también. Y no hay desarrollo conceptual. Hay frases hechas. No, porque el gobierno está en una interna, mientras tenemos el 50% de pobreza, el tanto de por ciento de inflación, bla, bla, bla. Es una frase hecha. No, los políticos, te dicen todos los periodistas, ¿no? No, los políticos están pensando en las candidaturas, la interna de Juntos por el Cambio, quién va a ser candidato a presidente, no. Mientras la gente no están escuchando a la gente, no están mirando lo que les pasa. Frases hechas. No hay análisis. Nada, no se analiza nada. Con profundidad, con desarrollo conceptual. Por eso destaco a veces a Bullrich, que tal vez sea por su formación, que tiene una formación distinta. A ver, la mayoría de los que no... Yo Larreta no sé qué título de grado tiene, la verdad que no tengo idea. Ahora Anita me va a decir. Pero bueno, Milei es economista, Espert es economista. Economista. También es Larreta economista. Bueno, Larreta economista. Gerardo es contador, Gerardo Morales. Manes es médico. ¿Quién más tengo en el espectro de candidato, precandidato a presidente? Digamos, los que quieren ser, qué sé yo, de los famosos. No sé, bueno. Pichetto es abogado. A pesar de eso, Pichetto me parece de los que también, miren que yo le he dicho barbaridades a Pichetto, ¿no? Porque yo sigo considerando que gracias a Pichetto Cristina está libre, ¿no? Eso no lo voy a cambiar. No me importa que estén juntos por el cambio. Yo pienso eso. Em, la única que tiene formación en ciencias sociales, ¿sí? Es Patricia Bullrich. Y tal vez por eso, ella primero es comunicadora, es licenciada en comunicación, y el doctorado lo tiene, creo que es doctora en ciencias sociales, En justamente. ciencias políticas. En ciencia política. Bueno, es la única que está parada sobre su formación, digamos, su manera de mirar el mundo es desde el concepto de que te pueden dar las ciencias sociales. Entonces por eso tal vez se elabora más conceptos. Porque vos para entender a la sociedad, insisto, requerís de conceptos y elaboración de los mismos y análisis de los mismos. Yo escucho hablar a mucha gente y lo único que escucho, repito, son frases hechas. O un cassette puesto. Porque claro, salirse del cassette puede provocar un error y un error te puede hacer perder una elección. Pero eso también te pone en un lugar horrible, porque yo no sé lo que piensan efectivamente de todo lo que pasa, más allá de la frase hecha. Patricia habla de un concepto que se llama, o que, digamos, tiene que ver con el quiebre de la voluntad. Hay sociedades que han padecido el quiebre de la voluntad. ¿Qué es esto del quiebre de la voluntad? Cuando te quiebran tu voluntad de cambio. En realidad, paso el concepto hacia la vulgaridad, digamos, en la que, para que lo comprendamos todos, es la resignación. Bueno, me resigno. Ya está, esto no va a cambiar, es imposible. ¿Viste? Cuando esa sensación que muchas veces tenemos que, bueno, ya está, la batalla está perdida, Argentina no cambia más. Aquella imagen de, creo que es Baraglia con Lupi, cuando Lupi le dice que la Argentina, creo que es Baraglia, si me estoy equivocando me corrigen. Lupi, cuando Lupi dice en una escena, dice, Argentina es una trampa. Muchas veces sentimos muchos eso, que Argentina es una trampa. Y nos encontramos resignados frente a lo que nos pasa. Si a esa resignación le sumamos la falta de credibilidad de las instituciones, la institución es la investidura presidencial, el Congreso de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la justicia, un censo, una elección, esas son instituciones. Si ya ni siquiera creemos en eso,
y tampoco vemos horizonte de sentido, pues entonces estamos frente a un enorme problema. Y nuestro problema es la resignación. La resignación que en términos conceptuales Bullrich define como el quiebre de la voluntad. Es decir, te quebraron la voluntad, te arrodillaron y ya no tenés más ganas de levantarte. Es el gran riesgo que corre la Argentina. Es un riesgo que lamentablemente corrió Venezuela y no lo pudo superar. Y ahí están, resignados, quebrados en la voluntad de modificar la realidad que viven día a día a través de un régimen que es un régimen autoritario. El quiebre de la voluntad, de la resignación de los cubanos, que hace más de medio siglo viven bajo un estado absolutamente autoritario y totalitario. Y son muy poquitos los que sostienen todavía la lucha. Y cuando se animan, los quiebran, los meten presos, los golpean, los matan, etc. ¿Para qué? Para que nadie más se anime a hacer algo parecido. Que nadie más se anime a ir en contra del régimen. Que nadie más se anime a no permitir que le quiebren la voluntad y lo resignen. Esos son los métodos que se utilizan en gobiernos autocráticos. Y yo lo voy a traer a la Argentina, porque también son métodos que se utilizan en los feudos, en Formosa, incluso en el Chaco, en Tucumán. Acá pasó. Ojo con eso. Le pasó a Rusia. Le pasó a Rusia durante la Unión Soviética, digamos, la constitución de la Unión Soviética. Y le pasa hoy. Porque al final tienen a un autócrata que los conduce, que les impone el miedo, porque si vos te rebelás contra lo establecido por el autócrata, te meten preso. Y lo hacen frente a cámaras. ¿Para qué? Para que todos vean que todo aquel que intente levantarse y dejar de permanecer arrodillado va a sufrir las consecuencias. Entonces te pegan de nuevo en los tobillos para hacerte caer y llevarte a la resignación permanente. Lo que pasaba en la Alemania oriental. Pero un día, esa Alemania oriental, por supuesto con apoyo de una cantidad de condiciones. ¿Cuáles eran esas cantidades de condiciones? No fue casualidad que el Vaticano, después de siglos, elija un papa que no era romano y de la curia romana, que era polaco, nada más y nada menos. ¿Qué pasaba en Polonia? Bueno, país católico, pero miren, son recontra católicos, pero estaban aplastados por el comunismo, cuya dominación estaba en manos de Rusia. Se debía acabar la Guerra Fría. Tenía el mundo que terminar con el muro. ¿Y cómo hicieron? El Vaticano fue parte de ese juego. Eligieron a Carlos Wojtyła. Carlos Wojtyła era polaco y además, obviamente, él había estado preso, estuvo escondido mucho tiempo en un sótano comiendo, bueno, los que conocen la historia lo sabrán, perseguido por el comunismo. Carlos Wojtyła lo llama luego a asumir a, ¿cómo se llamaba el líder de los trabajadores en Polonia? Que llevaba Lech Walesa. Y le dice a Lech Walesa, vas a ser presidente. Y Lech Walesa lo mira como diciendo, no hay manera. Porque tenían todo el poder en contra, aplastados por Rusia. Y Wojtyła, junto con el Vaticano y las fuerzas de Occidente, construyeron aquel reverdecer de la voluntad en Polonia.
que todo terminó, porque el mundo necesitaba romper con la Guerra Fría, tenía que terminar eso. Y todo termina con la caída del muro de Berlín. ¿Qué hace el efecto Polonia y luego el efecto muro de Berlín? Que termina todo en la perestroika, ¿no? O sea, en Gorbachev, digamos, en la destrucción de lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas rusas. Fue que la gente recuperó la voluntad. Fue la posibilidad de romper el muro. Era romper con la pared que tenés delante para lograr el cambio que necesitas en términos de libertad, de capitalismo sano, de posibilidades de horizonte de sentido, de mejora en tu calidad de vida, de mejores instituciones, de basta de persecución y muerte. Eso fue la caída del muro de Berlín. Pero no se llevó adelante de un día para el otro y porque 5 locos fueron y lo tiraron. No. Una construcción, una elaboración que venía a poner de pie a los que habían caído de rodillas, quebrados en su voluntad. La Argentina necesita salir de esta anomia, de esta resignación, de este quiebre de la voluntad. Quiebre de la voluntad llevado adelante por psicópatas del poder y por autócratas del poder. Con la complicidad de pequeños autócratas que constituyen los gobiernos feudales de las provincias. Entonces tal vez sea necesario entonces, como generación, porque nosotros somos ya la generación que nació en democracia. En realidad nacimos todavía muchos de nosotros bajo el signo de algún gobierno de facto o lo que fuere de la época del 70, pero nuestra conciencia cívica aparece ya en el 83 con la democracia. Muchos de nosotros lo que recordamos en términos conscientes es a Alfonsín, a nuestra vida en democracia. Bueno, nuestra interpelación hoy y la convocatoria enorme que me parece que tenemos que responder, aquellos que tenemos 50, los que tienen 40 y pico y demás, es ser partícipes de la reconstrucción de la voluntad de cambio de la Argentina con la construcción de un horizonte común de sentido que nos lleve a ese destino que efectivamente soñaron Sarmiento, Avellaneda, Alem, Joaquín B. González, y luego la vanguardia del 20, Adolfo Bioy Casares, Borges, Roberto Art y los que hicieron grande nuestra literatura, que era la reexpresión de una sociedad que venía como un motorcito, siendo la quinta economía del mundo, con un sistema educativo que era envidia del mundo, con orden, paz, progreso y libertad, ¿no? Así era la consigna de la generación del 80. Tenemos la obligación y la responsabilidad, nosotros, sí, los de 50, mi generación, de convocarnos, de interpelarnos y de reconstruir la voluntad del pueblo, de la nación, porque si no, vamos a caer en la autocracia. Porque necesitamos salvar a los que vienen atrás, ya ni siquiera por nosotros, es salvar a los que vienen atrás, porque los que vienen atrás no saben ni leer, ni escribir, ni comprender un texto. Y esa es la Argentina de la postración eterna. Todavía nosotros somos hijos de los resabios de aquel buen sistema educativo, todavía nosotros conocimos un país distinto. Los que nacieron en los 90 o a finales de los 80 no conocieron ese país que nosotros sí. Y muchos de nosotros ya tenemos la vida hecha, ya nos hemos desplegado profesionalmente, ya nos hemos realizado profesionalmente, ya tenemos una vida hecha, perfecto. Será tiempo entonces de que nos hagamos cargo de este país al que hay que cambiar y al que hay que dejar de mirarlo en la resignación y en la anomia.
Mi interpelación es hacia el periodismo también, que no construye conceptos, que hacen frases hechas, que me da vergüenza verlos, porque son nosotros cuatro tomando mates y haciendo frases hechas sin ningún análisis. Hoy escribe Pagni en La Nación, aquello que nosotros ¿cuánto hace que me fui a verlo a Mauricio Macri? ¿2 semanas? Bueno, hace 3 semanas. Lo venimos analizando acá. Incluso el martes, creo, tuvimos una discusión con Jorge acá, tratando de analizar la política. Y hoy recién aparece Pagni diciendo lo que para todos nosotros es obvio. Pero no es contra Pagni, al contrario, Pagni es de los pocos que hace análisis político. Digo, lo estoy criticando en realidad por lo que hizo bien, hizo su trabajo, hizo análisis político. Ya no se hace análisis político y cuando no haces análisis político no le estás dando todas las herramientas que necesita la gente para elegir. Solo estás replicando y repitiendo frases hechas. ¿Qué hace que a lo mejor tengas más rating? Claro, porque el otro se siente identificado con tu frase hecha. Si vos la decís, yo la digo, también me siento identificada. Pero vos tenés que tener un rol social distinto. En fin, yo creo que como generación, insisto, nosotros estamos compelidos, de compeler, ¿no? De una obligación, estamos llamados. ¿Tenemos nuestra vida hecha? Sí, perfecto. Vamos a cambiar la Argentina. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos que me importan. Y la verdad que quiero que los que vienen detrás sepan leer y escribir y tengan las mismas oportunidades que yo tuve. Pero no en términos económicos, en términos de posibilidades de realización profesional, de realización personal. Yo fui parte de un país en el que ir a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba y decir que eras de la Universidad Nacional de Córdoba te daba un hándicap distinto en toda la América Latina. Y te miraban diferente porque eras egresado o estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo fui parte de ese país. Y me sentí orgullosa de la educación pública. Hoy me da mucha pena que una gran parte de nuestros chicos en la Argentina no puedan leer un texto de corrido, entenderlo, analizarlo, desglosarlo y saber lo que significan las palabras. Es nuestra responsabilidad ir por el futuro, en realidad ir por el presente, para que esos que vienen detrás tengan algún futuro. 10:45